En este video te voy a enseñar cómo puedes hacerle promoción a tu colección de NFTs completamente gratis, así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos del mundo cripto? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy estoy muy feliz porque para este punto ustedes ya tienen todo el contenido para crear completamente su colección de NFTs y probablemente si estés viendo esto es porque ya estás o por empezar la venta de tus NFTs o tal cual ya empezaste a venderlos y simplemente quieres aumentar tu volumen. Así que primero que nada felicitaciones, y en este video te voy a mostrar una plataforma en donde puedes hacerle un poco de publicidad a tu colección. Te voy a mostrar también un truco para destacar dentro de OpenSea que va a hacer específicamente acomodar la descripción de tu proyecto para que resalte más. Es algo muy sencillo pero que quizá no todos saben y particularmente les puede ayudar mucho con sus proyectos. Así que vamos a comenzar con el video, no sin antes mencionarles que ya cada vez más se acerca la venta inicial de los Zombie Lightning. Recuerda que empieza el 1 de marzo, así que muy atento a esa fecha. Ojalá te puedas dar una vuelta por la colección y puedas adquirir tu propio NFT. Y si por casualidad todavía no haces tu colección de NFT, yo hice una lista completa en el que te muestro cómo crearlos de 0 a 100, lo puedes encontrar aquí arriba en las tarjetas. Pero bueno, entrando al tema, ¿cómo le vamos a dar promoción a nuestra colección de NFTs? Sin duda esto es algo que nunca va a estar de más, porque siempre entre más hype, entre más gente conozca el proyecto y entre más difusión le puedas dar, mucho mejor. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar esta página que se llama NFT Calendar, a través de la cual podemos listar nuestro proyecto, ya sea que planees su lanzamiento, que ya lo tengas listado o que le quieras dar más promoción pagada. Tal cual, la plataforma es gratis y ya si quieres darle promoción tendrías que ponerte en contacto a través de Discord y ver los precios que manejan. Yo para este video te voy a enseñar únicamente cómo listar el proyecto, y cuando ya hagas los pasos para listarlo, después de un proceso manual de revisión que tienen ellos, va a aparecer como lo que tenemos en pantalla. Estos son todos los proyectos que están listados para salir hoy en la fecha de grabación de este video. Aquí podemos ver todos, son un montón de proyectos la verdad, pero esta puede ser una plataforma muy potente porque la gente que está buscando las próximas gemas en cuanto a lanzamientos de NFTs es muy probable que consulten esta página. Y es que, como seguramente ya sabes, de nada te va a servir si eres coleccionista de NFTs entrar a OpenSea y ver el top de rankings, porque simplemente todas esas colecciones ya fueron vendidas completamente. Así que si lo que quieres es ser de los primeros en encontrar una colección, una plataforma como estas es la que estás buscando. Aquí puedes ver todos los proyectos que van a venir, y si alguno te gusta simplemente lo ves dónde va a ser minteado, en qué red está trabajando, los detalles de la colección, el roadmap que tengan, entre otros datos. Entonces aquí tenemos todos los proyectos, vamos a listar el nuestro. Para esto simplemente nos vamos a ir aquí arriba a la derecha en el botón que dice List Your Event. Vamos a hacer clic ahí y ni siquiera tenemos que registrarlos, únicamente vamos a meter los datos de nuestra colección. Nos va a aparecer lo siguiente. Primero que nada vamos a poner el título de nuestro evento, y este pues va a ser el título de la colección como tal. Por ejemplo, pues yo voy a poner aquí curso NFTs, y ahora vamos a meter la descripción. Ojo que en esta descripción podemos jugar un poco con el diseño de nuestro texto para destacarlo todavía más. Y el truco aquí creo que sería, más que nada para destacarlo sobre esta página, destacarnos sobre OpenSea. Y yo aquí lo que te recomendaría para ambas descripciones sería primero en NFT Calendar poner los siguientes puntos. Inicialmente, sobre qué red está desarrollado tu proyecto, y como dato adicional, cuánto es lo que abarca tu colección, cuántos NFTs hay en total. Por ejemplo, y para hacértelo un poquito más gráfico, voy a copiar los datos como tal de mi colección y los vamos a pegar en esta página para que vayas viendo exactamente qué es lo que deberías de poner, o al menos para que te des una mejor idea. Aquí primero vamos a borrar esto, y como te digo, lo primero que vamos a checar será lo siguiente. Como yo copié aquí directamente desde OpenSea, me aparece así, pero te recomiendo que lo hagas a la inversa. Primero hacer tu descripción aquí y después pasarla a OpenSea. Entonces primero el nombre de tu colección, seguido de cuántos NFTs hay en ella, y vas a especificar también en qué red está alojada esta colección. Vamos a agrandar esto un poquito más, vamos a dejarlo ahí para que se pueda observar mejor. Perfecto. Entonces, como segundo punto, ¿qué es lo que ofrece esta colección? ¿Qué es lo que ofrece tu proyecto? Por ejemplo, yo le coloqué aquí que le quiero dar el mayor valor posible a los miembros de la comunidad, a la gente que tenga su NFT, que
a través de él la gente va a poder tener acceso a recompensas y eventos exclusivos como sorteos, como airdrops, como el pase a la lotería, como un acceso temprano a la siguiente fase del proyecto y en sí todos los beneficios explicados, digamos, a grandes rasgos de lo que la gente consigue al tener uno de tus NFTs. Siguiente parte, vamos a bajar un poquito y aquí lo que podrías hacer sería colocar los datos de minteo. Yo en este caso únicamente puse dos, que es la fecha en la que va a empezar el minteo y aparte el precio que va a tener cada NFT en esta venta inicial. Siguiente y muy importante creo yo en cada proyecto de NFT es colocar un roadmap. ¿Cuál va a ser tu ruta de trabajo que vas a estar siguiendo o cuál es tu expectativa de lo que quieres lograr con tu proyecto? Y no es necesario que seas tan específico, pero sí pon a grandes rasgos nuevamente lo que quieres hacer o los pasos que tienes planeado seguir. Y otra vez como ejemplo, pues yo primero voy a hacer la venta pública, después de la venta pública voy a hacer una lotería y una donación. Después de esto voy a empezar con los airdrops y voy a trabajar en hacer una plataforma y un contrato para que la gente pueda hacer staking de sus NFTs y recibir alguna recompensa. Por último, lo que me encantaría, si todo esto va funcionando, es hacer un juego sostenible Play to Earn, básico en cuanto a gráficas pero funcional. Ahora, por último, yo te recomendaría aquí colocar los enlaces a tus redes sociales de tu colección. Y como seguramente ya sabes, las redes sociales por excelencia para lo que es el mundo NFT son dos. Tenemos a Twitter y tenemos a Discord. Aquí te recomiendo 100% que pongas tus enlaces, aunque de todas formas dentro de este mismo formulario tienes apartados especiales para esto. No olvides tampoco colocar el enlace a tu sitio web. Y claro, esto lo vamos a hacer para atraer un poco más a la gente cuando vea nuestros NFTs y nuestro proyecto. No todos ponen eso, pero sí creo que a todos les interesa saber de qué va y qué es lo que se tiene planeado. Así que como recomendación, estos son los datos que yo te diría que coloques dentro de la descripción de tu evento. Ahora vamos a bajar un poquito más en la parte de este formulario. Voy a hacer ya la pantalla un poco más chica y lo siguiente que vas a colocar aquí es la imagen de portada de tu evento. Y aquí, si te das cuenta, puedes poner tres diferentes tipos de archivo. Tenemos a PNG, tenemos JPG y tenemos un GIF. Como seguramente te diste cuenta cuando estábamos viendo los proyectos que se listaron en esta plataforma, muchos utilizan un GIF y es simplemente porque llama más la atención. Te recomiendo aquí que pongas un GIF. Por ejemplo, yo cuando listé mi evento puse este GIF y así es como va a irlo siendo. Va cambiando la imagen cada determinado tiempo, simplemente es un GIF. Ahora sí, más abajo tenemos una parte más importante todavía, que es la fecha del evento. Aquí vas a colocar el día en el que va a empezar tu venta pública y a partir de este mismo día es cuando se va a mostrar como tal en la plataforma de NFT Calendar. Así que, como te puedes dar cuenta, es un dato bastante importante, no te vayas a equivocar en este punto. Muy bien, vamos a seguir bajando y vamos a entrar a los detalles del evento. Aquí primero vas a seleccionar sobre cuál blockchain está desarrollado tu proyecto o tu colección, y aquí tenemos un montón de redes para elegir. Por defecto ya nos aparece Ethereum, pero podemos elegir entre todas estas. Seguramente la mayoría de personas van a poner aquí Polygon, o al menos mis suscriptores, así que aquí la puedes encontrar. También, por ejemplo, un poquito más arriba tenemos a Solana. Entonces simplemente aquí vas a elegir la que corresponda a tu colección. Más abajo tenemos aquí la parte del marketplace y en esta sección podrías poner simplemente el enlace a tu colección en OpenSea. Otra cosa importante es poner los tags a la categoría en la que puedes clasificar tu proyecto. Si te quieres dar una idea, te puedes regresar aquí a NFT Calendar, o mejor dicho, abrirlo en otra pestaña y ver a qué categorías pertenecen los demás eventos que están listados que se parezcan un poco al tuyo. Lo siguiente que vas a colocar aquí son los links de tu evento ya tal cual. Primero, tu email de contacto. Es bien importante que coloques este dato porque aquí te va a llegar el estatus de esta solicitud que estás enviando para que listen tu evento. Más abajo vas a colocar el URL de tu sitio web, es decir, desde donde se va a hacer el minteo de los NFTs. Después, si tú tienes cuenta en Medium para hacer tus anuncios, aquí es donde vas a colocar el enlace. Más abajo vamos a tener otra vez Marketplace URL, aquí vuelves a colocar el link de OpenSea y por último vas a colocar el enlace a tu Twitter y el enlace a tu servidor de Discord. Una vez que coloques todos estos datos, vas a dar clic en este recuadro en donde aceptas los términos y condiciones de uso de esta plataforma y después haces clic en Submit Event. Solo que antes de que hagas eso,
copia como tal toda tu descripción de tu evento. Simplemente seleccionas todo, control C. Ahora vas a regresarte a OpenSea y vamos a editar estos datos para que todo se vea igual. Y aquí te voy a dar unos tips. Lo primero pues es simplemente hacer clic aquí en el lapicito para editar nuestra colección. Vamos a bajar y vamos a ir a donde está la parte de la descripción. Si te das cuenta, aquí hay un enlace marcado en color azul. Vamos a hacerle clic ahí y nos va a llevar a la siguiente página. Esta página la vamos a ocupar porque tenemos aquí algunas opciones para personalizar la sintaxis de nuestro texto. Por ejemplo, si quieres que alguna parte de tu texto se vea con letras en negritas, lo que tienes que hacer es enmarcar tu texto con estos dos asteriscos, uno al final y uno al inicio. Si quisieras que parte de tu texto se vea con letra tipo itálica, aquí lo que tienes que hacer es colocar un asterisco al principio del texto y otro asterisco al final. Si quisieras, por ejemplo, enmarcar la primera parte de tu texto como un título que resalte, aquí puedes ocupar el elemento heading. Simplemente pones un símbolo de gatito al principio de tu texto para hacerlo un H1, lo mismo con 2 para hacerlo H2, lo mismo con 3 para hacerlo H3, que esto supongo yo que podría servir para el SEO, pero nosotros únicamente lo estamos haciendo en este caso para que se vea estéticamente más llamativa nuestra colección. Y entonces, como puedes ver, aquí tenemos diferentes opciones para personalizar la descripción, por ejemplo, para hacer una lista ordenada, una lista que no tenga precisamente la secuencia de números del 1, 2, 3, etcétera. Podrías poner aquí un pedazo de código, puedes poner líneas horizontales, puedes poner un link, puedes poner una imagen incluso. Son varias las opciones que tenemos aquí para personalizar nuestro texto. Te recomiendo que las pruebes todas y veas cuál es la que se adapta mejor a tu colección o simplemente cuál es la que te gusta más. Entonces, solo para ponerte un ejemplo, aquí con el heading copiamos el símbolo de gatito, regresamos a la colección en OpenSea, a donde tenemos la descripción, y como puedes ver aquí yo la coloqué. Además de eso, si te das cuenta, yo aquí puse un emoji. OpenSea nos permite colocar emojis y esto obviamente también destaca nuestra descripción de nuestra colección. Para facilitarte la vida, y si es que no conoces esta página, te la dejo en la descripción del video, se llama getemoji.com. Aquí puedes encontrar todos los emojis que existen de todo tipo. Simplemente para copiar uno, digamos que lo podemos seleccionar, control C, regresamos a OpenSea y por ejemplo aquí al final, control V, y ya se pega el emoji. Ahí puedes sacar todos los que tú quieras. Entonces así puedes ir tú puliendo cada detallito para que se vea de lo mejor y para que se vea más atractiva tu colección al momento de que alguien entre a verla. Y no olvides que al final todos estos detalles pueden hacer la diferencia entre que un coleccionista quiera comprar tu arte o que simplemente entre a tu colección, vea todo igual como las demás y decida elegir entre otro proyecto y tú. Así que bueno, poco más por agregar en esta sección. Únicamente damos clic en Submit Change, vamos a regresar a la página de la colección y vas a ver todos estos cambios que ya hicimos. Aquí yo creo que lo más notorio sería lo del H1 que pusimos, que sería lo primerito del texto, pero bueno, como puedes ver es bastante sencillo, pero recalco que creo que es clave destacarnos lo más posible del resto. Sin más, te veo en nuestro próximo video.